Hola. Buenos días, tardes o noches. Les doy las gracias por estar aquí, y les presento esta historia que, por supuesto, no es mía, pero sí interesante de One Piece. En la descripción encontrarán los enlaces, tanto de la historia, como del autor original. Y si te gusta, puedes dejar un like. Sin alargar más la introducción, disfruta del video. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 57. El barco negro en la tormenta. Auge. Los relámpagos atravesaron las nubes oscuras, desatando vendavales y aguaceros aún más fuertes, que convirtieron las olas en remolinos, y bajo este tumulto desenfrenado, un barco mercante se balanceaba violentamente. Reduzcan las velas. Rápido, reduzcan las velas. Gira el timón a la derecha, deprisa, que las grandes olas no nos vuelquen. El capitán, al mando de la navegación, gritaba frenéticamente en cubierta en medio de la tormenta, ordenando a los marineros que arriaran las velas y tiraran de las cuerdas, haciendo todo lo posible por mantener el control sobre las olas embravecidas e impedir que el barco zozobrara. El cielo estaba despejado hace apenas un instante, el capitán del barco mercante no pudo evitar quejarse para sus adentros. Apenas 10 minutos antes, el cielo estaba sereno, todos disfrutaban de una buena comida y cantaban canciones. ¿Cómo había cambiado todo tan rápido? Como navegante a tiempo parcial, sabía interpretar el tiempo, y no había señales de tormenta. ¿Cómo surgió esta tormenta repentina? Este es el Mar del Este, no se trata de la legendaria Grand Line, conocida por su clima inestable, sino de una zona marítima común, sin corrientes extrañas ni cielos impredecibles. Cualquiera con conocimientos de navegación podría recorrerla sin problemas. Y como capitán de un barco mercante, sin duda poseía esos conocimientos de navegación. La mayoría de los capitanes tienen algunos conocimientos de navegación, algunos incluso son bastante hábiles. El capitán del barco mercante poseía esas capacidades, pero no anticipó una tormenta repentina y masiva que convirtió el día en noche. Afortunadamente, gracias a las indicaciones oportunas, se mantuvieron estables por el momento. La dirección del viento es correcta, giren el timón hacia las 9, luego tiren de la vela, asegúrense de que quede bien tensa, no la suelten. Si el viento la arranca, se acabó. El capitán dio órdenes con firmeza. Aprovechando este fuerte viento para salir de la zona de la tormenta, estarían a salvo. Los marineros del barco siguieron las órdenes del capitán, tirando de las cuerdas y manejando el timón. Auge. Otro rayo estalló, iluminando brevemente la zona oscura, lo que provocó que un marinero que hacía de vigía en el mástil, tirando de una cuerda, se paralizara de miedo mientras miraba hacia el costado. La cuerda se le escapó de las manos, permitiendo que la lona, hinchada por el viento, se rasgara e incluso se rompiera por los bordes. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No te dije que apretaras la cuerda? Tú, el capitán gritó instintivamente hacia el vigía del mástil, pero antes de que pudiera terminar, quedó aturdido. En el breve instante de luz que proporcionó el relámpago, un gigantesco barco negro, varias veces más grande que el buque mercante, apareció repentinamente a un lado, envolviendo por completo al buque mercante junto con la oscuridad que trajo la tormenta. El casco negro y la lona eran como el cielo nocturno lleno de estrellas, pero entre esas estrellas, ocultas dentro de la lona, había una calavera gigante que parecía devorar todo el cielo estrellado. En la bandera que colgaba en lo alto del mástil, también se veía el mismo diseño que en la lona, estrella, cielo estrellado, bandera de calavera. Balbuceó el capitán. Un marinero aterrorizado preguntó: «Capitán, ¿reconoce esta bandera?» «No, no lo hago», el capitán negó con la cabeza, pero el miedo en sus ojos se intensificó. «Pero sé de quién es este barco negro». No reconoció la bandera. Jamás había oído hablar de la bandera de la calavera del cielo estrellado. Pero sí conocía a la infame figura que recientemente había surgido en el Mar del Este en honor a ella. El desastre que destruyó 3 reinos tuvo lugar a bordo de un gigantesco barco negro. Y según los rumores, una gran tormenta siempre acompañaba su aparición.
Antes pensaba que eran rumores. Al fin y al cabo, ¿cómo podía un barco navegar en medio de semejante tormenta? Pero hoy lo vio. Cuanto más desconfía una persona, más transforma la sospecha en absoluta confianza al presenciar la verdad. No creer no es una opción, lo vio con total claridad. Mientras ellos se esforzaban por recoger las velas, al otro lado, la lona estaba desplegada, lo que demostraba que no temían que la tormenta la destrozara. La razón más importante era que, en el costado de aquel barco, mucho más alto que el suyo, bajo el resplandor de los relámpagos, se encontraba un grupo de hombres cuyas espadas centelleaban con la luz. Entre ellos, un hombre de piel morena con un pañuelo en la cabeza, que blandía 2 garrotes, dirigió una sonrisa fría hacia el barco mercante. Habían venido a robarles, no cabía duda. En la Estrella de la Muerte, en el salón de banquetes del primer piso. Sage estaba sentado en el trono, observando cómo sus subordinados transportaban metódicamente las cajas. A su lado, Lily contabilizaba los artículos y luego dijo: dejaron en el barco mercante suficiente comida y agua para el viaje de regreso. Esas cosas no nos sirven. Así como Sage no robaba a los pobres, tampoco tenía ningún interés en llevar a la gente a la muerte. Era un pirata, que había venido a robar, no a matar. Los alimentos y el agua tienen poco valor. Dejar provisiones en el barco mercante para el viaje de regreso significa que podrían robarlas de nuevo en su próximo viaje. ¿No era eso mejor? Los muertos no crean nada. Jin lideró el robo, siguiendo las instrucciones de Sage, dejando atrás comida y agua. En un barco mercante con apenas 200 personas a bordo, los suministros necesarios para el regreso no serían muchos, y el resto fue saqueado por Jin. Y el botín, bueno, fue bastante satisfactorio. 1000 cajas de té, 1000 cajas de azúcar, 100 cajas de utensilios de plata y 30 cajas de seda preciosa. Lily dijo: el resto son diversos suministros, una pequeña cantidad de hierro, comida y agua, y 2 cajas de monedas de oro. 2 de las cajas que había en el salón de banquetes fueron abiertas, dejando al descubierto las relucientes monedas de oro, lo que provocó que los ojos de los piratas que se encontraban alrededor se iluminaran. Robar en el mar era exactamente así. No abundan los barcos cargados de tesoros de oro y plata. Solo los barcos que transportaban oro celestial podían tener tales tesoros, pero estos barcos contaban con medidas de seguridad mucho más estrictas que los barcos mercantes, fácilmente saqueables. Sage hizo un gesto con la mano y dijo: guarda una caja de monedas de oro, ponla en mi cámara del tesoro, reparte el resto y vende lo que no se pueda dividir en algún pueblo. La nave que se encontraba bajo la tormenta era, en efecto, la Estrella de la Muerte de Sage. Desde que zarparon de la isla reacondicionada, la tormenta maldita regresó, imposible de escapar sin importar la navegación. Por suerte, la tripulación se había acostumbrado, sabiendo que el barco, meticulosamente construido, no volcaría en las tormentas y que podían navegar a su antojo. La dirección favorable del viento coincidía con su destino, así que no fue necesario hacer ajustes, simplemente navegaron a través de la tormenta. En cuanto a encontrarse con un barco mercante, francamente, Sage no lo había previsto. Pensaba que su suerte rara vez se cruzaría con la de un barco mercante, pero así fue. Sage consideró que, al tratarse del primer barco mercante capturado en el transcurso de su carrera como pirata, era un acontecimiento bastante memorable. En cuanto a estos botines, quien los quisiera podía quedárselos. Si no, los venderían a un traficante del mercado negro en alguna ciudad. El saqueo pirata es así. El robo de mercancías por mar implica bienes que los piratas no pueden comer ni vestir. No se puede comer té y azúcar como comida, ¿verdad? En definitiva, hubo que deshacerse de ellos. Capítulo 58. El caótico pueblo de Log. Sage había desempeñado muchos trabajos, entre ellos el de matón local, lo cual estaba relacionado de alguna manera con esos comerciantes del mercado negro. El botín que los piratas saqueaban era básicamente recolectado por estas personas, y en cuanto al precio, ciertamente no era tan alto como a través de los canales oficiales.
Pero, del mismo modo, los bienes saqueados no requieren capital y los beneficios son superiores a los de los comerciantes legítimos. Todos obtienen ganancias, así que es una situación beneficiosa para todos. Tras contar el botín, los piratas descansaron o montaron guardia según fuera necesario. El mal tiempo seguía requiriendo vigilancia. Algunos debían subir a las estructuras superiores de la cubierta para observar, mientras que otros debían vigilar los alrededores y las instalaciones del barco desde la cubierta. Estos últimos podían rotar los turnos rápidamente, ya que contaban con mucha gente. Bastaba con cambiarlos cada media hora. Sage, los subordinados actuales aún no son capaces de convertirse en fuerza de combate, las armas que hemos incautado son completamente insuficientes. Lily continuó hablando. Cuando lleguemos al siguiente lugar, ¿no deberíamos dejar que se reabastezcan? Como era de esperar, para asaltar barcos mercantes no podía participar toda la tripulación. Solo Jin lideraba a unos 30 piratas veteranos, mientras que el resto, piratas recién incorporados, seguían vistiendo uniformes de prisión y ni siquiera tenían armas, lo que hacía que el asalto fuera obviamente engorroso. En ese barco también había algunos guardias, pero solo una docena, y las armas confiscadas eran solo unas pocas pistolas y mosquetes, ni siquiera suficientes para llenar los huecos entre los dientes. Por supuesto, necesitamos reabastecernos. No podemos confiar en robar a puñetazos. Sage tomó un sorbo de vino y se recostó en el trono. Entonces, ¿el dinero para esta parte?, preguntó Lily. Los 600 piratas recién incorporados no tenían dinero, y si querían equiparse completamente, sin duda necesitarían dinero. Incluso si cada uno tuviera un cuchillo de mala calidad, para más de 600 personas, costaría entre 3 y 4 millones de libras. Menuda cantidad. No hay necesidad. Sage cambió de postura con comodidad, agitó la copa de vino gemstone y luego sonrió con picardía. Cuando lleguemos a Logetown, robaremos. La isla a la que se refería Lily en el mapa marítimo era la más cercana a la montaña invertida, y en ella se encontraba una gran ciudad conocida como la ciudad del principio y del fin, Logetown. Al ser la isla más cercana a la entrada de la Grand Line, Logetown ocupa 1/3 de la superficie de la isla. Es una ciudad grande y excepcionalmente próspera, pero al mismo tiempo, era un centro neurálgico para los piratas que aspiraban a entrar en la Grand Line, lo que a menudo provocaba conflictos entre la marina y los piratas. Desde que el capitán de la armada Smoker se hizo cargo del lugar, ningún pirata que haya entrado ha logrado escapar. Sin embargo, desde que Smoker se marchó recientemente, Logetown, al carecer de una represión eficaz, acabó perdiendo su singularidad. Logetown cayó en el caos total. Bam bam bam. Bam bam. Auge. El sonido de los disparos y los choques de armas resonó por toda la ciudad. En el puerto atracaban más de 10 barcos piratas enarbolando banderas piratas, y los piratas de abajo se enfrentaban en batalla con la armada, mientras los edificios de la ciudad ardían en llamas, con fuegos que casi alcanzaban el cielo, tiñendo de rojo carmesí la calle del puerto cercana. Comandante. Los piratas han entrado por el puerto. Un teniente de sección corrió hacia la línea de defensa de la armada, saludando a un oficial de la armada que vestía una gorra militar y un abrigo cruzado. Era comandante de sección, aún no tenía el rango suficiente para vestir la sotana de juez, pero, dada su posición, era libre de elegir su vestimenta. Envíen tropas de apoyo, no dejen que los piratas rompan la línea del puerto. El comandante de la sucursal, con semblante serio, dio la orden. ¿Sí? El teniente llevó a un grupo de miembros de la armada a una calle para enfrentarse a los piratas intrusos. Maldición. El comandante de la sucursal tenía el rostro sombrío y apretaba los dientes. Todos, no dejen que los piratas se abran paso, debemos proteger a los civiles. Desde que el capitán Smoker se fue, todo se volvió un caos. De hecho, incluso antes de la llegada del capitán Smoker, no había tantos piratas que se atrevieran a invadir Logetown. Después de todo, la base naval que había allí era bastante importante, los piratas comunes no vendrían a saquear, y si lo hacían, podían reprimirlo. En términos numéricos o de fuerza, eran más poderosos que los piratas con un solo barco.
Normalmente, un barco con un centenar de personas ya era bastante impresionante, al igual que la flota de Krieg, que afirmaba tener 5.000 hombres, era algo excepcional, pero su botín en el Mar del Este era de primera categoría. Los piratas del Mar del Este, con una recompensa promedio de 3 millones de libras, no provocarían a la armada de forma deliberada. Los piratas que llegaran aquí con recompensas se disfrazarían para entrar en la ciudad. La marina tampoco era tan estúpida. Con los piratas que no causaban problemas, hacían la vista gorda, y mientras no provocaran el caos abiertamente, no los buscaban activamente. La anterior Loguetown siempre mantuvo ese equilibrio. El coronel Smoker ha estado al mando aquí durante varios años, desde que bajó del cuartel general, capturando a todos los piratas activos, y dejando Loguetown sin que un solo pirata pudiera escapar. Pensé que esto era algo bueno, pero una vez que se fue, la represión extrema provocó una reacción violenta tremenda. Debido a la reputación del coronel Smoker, todos los piratas que no se atrevían a acercarse a Loguetown acudieron en masa a la ciudad. Inicialmente, solo se trataba de 1 o 2 tripulaciones piratas, y la armada aún podía controlarlas. Pero, en definitiva, no se trataba de un nivel de combate tan aplastante como el del coronel Smoker, y sus batallas con los piratas iban y venían, lo que llevó a las tripulaciones piratas a creer que Loguetown se había vuelto normal. La reacción violenta tras la partida del coronel Smoker provocó que cada vez más tripulaciones piratas invadieran la zona, lo que puso a la armada cada vez más agotada y en una situación de urgencia. Evidentemente, estos piratas no cooperaban, cada uno actuando por su cuenta, pero cuanto más luchaban, más se veía que formaban una alianza tácita, lo que finalmente llevó a que más de una docena de tripulaciones piratas lanzaran un ataque contra Loguetown. Un pirata alto, usando un hacha enorme para hacer volar a varios oficiales de la marina, gritó con fuerza: «Pequeños, abran paso entre estos marines. Saqueen esta ciudad, reabastezcan sus provisiones, dirijámonos a la Grand Line. Pavala, la gran hacha, ofrece una recompensa de 11 millones. Róbenlos, róbenlos. Mátenlos, entremos corriendo y saqueemos los tesoros». Un pirata blandiendo 2 espadas atravesó varios cuerpos de la marina, riendo siniestramente. Serpiente de doble filo moro, recompensa de 9.500.000. No es que no haya piratas en el Mar del Este. El número de piratas en esta zona marítima es considerable, y los capitanes de las tripulaciones piratas invasoras tienen recompensas de alrededor de 10 millones, todos piratas formidables. Cañones. ¿Están listos los cañones? El teniente coronel de la rama se dio la vuelta y gritó: «Disparen los cañones». Cañón tras cañón fue colocado en lo alto de los edificios, apuntando a los piratas invasores. Nosotros también usamos cañones. Los piratas tampoco estaban dispuestos a retroceder, ya que al desembarcar habían instalado filas de cañones navales, apuntando a la armada que defendía la línea del frente. Fuego, auge. Justo cuando ambos bandos estaban a punto de abrir fuego, el cielo se iluminó con un trueno, seguido de gotas de lluvia del tamaño de un guisante arrastradas por el viento que cubrieron por completo Loguetown. En ese instante, el cielo se oscureció muchísimo. Está lloviendo a cántaros. La lluvia mojó los cañones y las armas, dejándolos inservibles. Algunos regresan para reparar el equipo, el resto de la marina, el teniente coronel desenvainó la espada que llevaba en la cintura y gritó: «Luchad contra los piratas conmigo. Este temporal les está beneficiando. Si logran resistir el ataque pirata y esperan a que la armada asegure los cañones para protegerse de la lluvia, seguro que ganarán. Ve, elimínalos». Los piratas también lo entendieron, abandonaron los cañones y las armas largas, desenfundaron sus armas y cargaron ferozmente contra la armada. Si ganan, la ciudad será suya para saquearla. Estallido. En ese preciso instante, un cañonazo resonó desde el puerto a sus espaldas, cuando un barco pirata fue alcanzado, impactando contra el depósito de municiones dentro de la cabina, lo que provocó una enorme explosión que lo hizo añicos al instante, dejando varios pedazos flotando en el mar. ¿Quién está disparando en medio de esta tormenta?
Tanto la armada como los piratas se vieron atraídos por el repentino disparo de cañón y giraron al unísono hacia el puerto. Silbido. Desde lejos, una serie de balas de cañón volvieron a caer, impactando contra varios barcos piratas cerca de los restos del naufragio, haciéndolos pedazos y hundiéndolos gradualmente en el mar. En ese instante, la tormenta se intensificó y, en medio de la enorme cortina de lluvia, una silueta negra apareció inexplicablemente desde el mar. Las balas de cañón parecían haber sido disparadas desde esa silueta. ¿Refuerzos? Los capitanes piratas tenían expresiones sombrías. Estos refuerzos llegaron increíblemente rápido. La marina estaba eufórica, ya que había solicitado apoyo a las unidades cercanas a la primera oportunidad, pero no esperaba que llegara tan rápido. Están a salvo. El teniente coronel de la rama alzó su espada con entusiasmo. Han llegado refuerzos, no dejen escapar a estos piratas, captúrenlos a todos. Teniente coronel, el oficial de la marina que estaba a su lado también estaba bastante emocionado, pero cuando la silueta se acercó rápidamente y reveló más señales, su rostro palideció al instante. No se trata de refuerzos, es decir, tragó saliva con dificultad, fijando la mirada en el gigantesco barco que navegaba plácidamente en el ojo de la tormenta, temblando mientras decía: es el barco de la vela negra, el barco de la vela negra en la tormenta. Es la calamidad. La calamidad ha llegado. Capítulo 59. El gran pirata Norton Sage. La tormenta arreciaba, oscureciendo el cielo como si todos vieran un oscuro firmamento estrellado. Sobre ese firmamento, apareció una calavera siniestra, con llamas en los ojos, que observaba a todos los seres desde lo alto. Un verdadero desastre desde las alturas. Auge. Un trueno resonó de nuevo en la oscuridad del cielo, irrumpiendo en el puerto con un destello de luz. Bajo el brillo de esta luz, la gente finalmente pudo ver con claridad que se trataba simplemente de una vela gigantesca. No se trataba de un desastre desde arriba, sino de una vela negra pintada con una calavera estrellada. El cuerpo principal de esta vela negra era un enorme barco negro que se acercaba cada vez más, llegando ya al puerto. Cuando se dieron cuenta de que solo eran velas negras, todos respiraron aliviados. Sin embargo, ese alivio se desvaneció rápidamente cuando el enorme barco negro se estrelló contra los restos de otros barcos dispersos en la superficie del mar y atracados en el puerto. En la tenue luz que aún persistía, vieron siluetas oscuras de cabezas que se movían afanosamente en el enorme barco negro, que parecían sonreírles, y que resultaban increíblemente aterradoras bajo la tormenta. En la pasarela, un grupo de piratas armados descendió rápidamente, cada uno con ojos feroces y malvados fijos en aquellos marineros y piratas. Yo soy el invencible Lord Pearl. El pirata que iba al frente extendió los brazos, con expresión arrogante y segura de sí mismo, y soltó una carcajada. ¡Zas! En cuanto terminó de hablar, una figura saltó rápidamente del barco, agitando algo parecido a un abanico en la mano, y se abalanzó velozmente sobre el pirata que sostenía dos cuchillos. Estallido. La bola de hierro giratoria golpeó con fuerza la cabeza del pirata, y la inmensa fuerza lo lanzó directamente por los aires. Al mismo tiempo, la bola de hierro que blandía con la otra mano golpeó con fuerza a otro pirata, provocando que éste chocara contra una docena de piratas más que se encontraban detrás, derribándolos a todos a la vez. No le bloquees el paso al capitán Sage. La persona blandió el palo por un momento, luego lo balanceó sobre su hombro mientras se ponía de pie, diciendo fríamente: al pie de las escaleras, más gente bajaba corriendo. A diferencia de aquellos piratas bien vestidos y armados, estas personas vestían ropa de prisión, estaban desarmadas, pero cada una tenía una mirada fiera y ojos ansiosos mientras observaban a quienes iban delante. Su número era inmenso. Rápidamente ocuparon la mitad del puerto, haciendo retroceder y rodeando a parte de la armada y a los piratas que combatían. Más de una docena de barcos piratas, los piratas que descendían sumaban más de 1000, mientras que la armada era aún mayor y combatía en la batalla. Sin embargo, estaban dispersos por varias calles del puerto, a diferencia de aquellos que se reunían, que a primera vista parecían menos numerosos, pero que daban la impresión de estar rodeados por ellos.
Además, en medio de la tormenta, el mayor se secó la frente inconscientemente, mirando a aquellos vestidos como prisioneros, y temblando dijo: los rumores son ciertos, una perla del muro de hierro, una ginebra demonio, criminales buscados y notorios incluso en el Mar del Este. El mayor naturalmente los reconoció, pero ese no era el punto principal. Antes de unirse a los piratas del desastre, solo tenían algo de fama, pero después de unirse, se convirtieron en objetivos importantes porque descubrirlos significaba que los piratas del desastre habían llegado. Especialmente esos tipos con ropa de preso. Este asunto no llegó a los titulares, ni se emitieron órdenes de búsqueda a tiempo, pero como la armada operaba en el Mar del Este, especialmente en Logue Town, cerca de la Grand Line, se oían algunos rumores. El capitán Sage de los piratas del desastre destrozó el gigantesco puente del Reino del Puente, secuestrando a parte de los trabajadores para convertirlos en piratas. Ni siquiera el vicealmirante Gat pudo detenerlos en aquel momento. Por supuesto, no eran más que rumores, y nadie se atrevía a confirmarlos. Pero ahora, la aparición de este grupo de prisioneros confirmó claramente este rumor. Entre los presos también están Lin y Pearl. El desastre ha llegado. Tanta gente. En la pasarela, Renería se cubrió la frente con la mano para mirar a su alrededor un rato, luego bajó rápidamente al puerto, chasqueando la lengua. Con esta lluvia, peleando tan mal, ni siquiera la lluvia puede lavar el barro, y el suelo se ensucia. ¡Qué asco! Un pirata excesivamente peludo alzó su cuchillo con furia. Oye, mocoso. ¿A quién llamas asqueroso? Estallido. Renería sacó un pequeño martillo, giró el mango y un tubo del tamaño del brazo de un bebé se extendió desde la cabeza del martillo, produciendo chispas y haciendo explotar una nube de niebla negra sobre el pirata, lo que provocó que cayera al suelo carbonizado. No me hables así sin más, bicho raro peludo con pinta de simio. La próxima vez afeítate bien antes de nadar en el mar para quitarte ese hedor. Gruñó Renería. Con Sage y las otras dos mujeres fue simplemente un poco educada, y ya era suficientemente considerado como para no tomar represalias contra los demás. Con quienes no conocía, era aún más agresiva. Cuando se apoderó de esos materiales para la construcción naval, destruyó prácticamente la mitad de la ciudad. ¡Ah, qué vivacidad! Detrás de ella, Marika se puso un gran sombrero de cuero para protegerse de la lluvia, mientras caminaba tranquilamente por la pasarela, sonriendo al observar a la marina y a los piratas, ahora detenidos. Parece que hemos llamado bastante la atención. Con semejante tormenta, claro que llamará la atención. Sage originalmente planeaba pasar desapercibido, entrar sigilosamente en Logue Town durante la tormenta para terminar de robar y marcharse. Ahora todo se ha echado a perder. Alguien se nos ha adelantado. Renería chasqueó la lengua. Hemos llamado la atención de la marina. Esto vuelve a ser un problema. ¿Por qué no les cae un rayo a estos molestos marineros y apestosos piratas? También se esfuerzan mucho por proteger al público, no digas eso. Marika rió entre dientes, acariciando la cabecita de Renería a través de su capa. Ustedes, el mayor no reconoció a esas dos mujeres, pero notó que otros automáticamente les abrían paso, lo que implicaba que parecían ser miembros del cuerpo de oficiales de la nave. Estaba a punto de preguntar, pero de repente sintió algo y miró hacia la pasarela. En la parte superior, que conectaba el barco con la escalera, se encontraba una mujer que sostenía en la parte trasera un gran paraguas de exquisita factura, protegiendo a la gente que estaba delante de la tormenta. Una mujer que él reconoció. Dienta Lily. Dijo el mayor con voz grave. Una recompensa de 30 millones de belly, equivalente a la del sombrero de paja que había causado revuelo en la plataforma de ejecución de Logue Town recientemente, y. Jejejeje. Es bastante animado. Bajo el paraguas, un hombre reía a carcajadas mientras bajaba tranquilamente los escalones, y los trabajadores que lo rodeaban se apartaban automáticamente a los lados, dejando un amplio espacio que le permitía entrar en el puerto y llegar hasta el mismo frente. El hombre de pelo blanco, adornado con joyas y con una sonrisa casi idéntica a la de la orden de búsqueda y captura, un hombre como usted, que viene a Logue Town, ¿cuál es su propósito?
Destruyó 3, no, con el reino del puente, hizo 4, arruinó 4 reinos, un gran criminal, convirtiendo todo en ruinas, el gran desastre en la tormenta. Gran pirata, desastre. Norton Sage. Gritó el jefe de la sucursal. Capítulo 60. Los piratas también valoran el honor y la justicia. ¡Qué ruidoso! Sage extendió su meñique para hurgar en su oreja. Ni siquiera esta lluvia torrencial puede ahogar tu voz tan fuerte. ¿De verdad la marina es tan enérgica? ¿De verdad necesitas bajar la voz para pilotar un buque de guerra? Respóndeme, Norton Sage. Siguió gritando el coronel. Soy un pirata, ¿qué otra cosa podría estar haciendo aquí? Sage puso los ojos en blanco. Claro, estoy aquí para robar, no para hacer caridad, ¿verdad? Has cometido tantos crímenes, y todavía te atreves a merodear por el mar del Este. Pronto llegarán refuerzos, ni siquiera tú puedes con tantas tropas de la armada. Ese tipo de cosas, si tuviera miedo, ¿por qué sería pirata? Se rió Sage. ¿Miedo a los refuerzos? ¿Miedo al cerco? Si tuviera miedo de esto y aquello, no se embarcaría en una aventura en el mar. Bien podría morir pobre en casa. Con su mala suerte, incluso podría encontrarse con Garp mientras recluta a un subordinado. Tal mala suerte no le sorprende. Básicamente no tiene expectativas de tener suerte, puede aceptar lo que sea que aparezca en Logetown. Pero incluso cuando se tiene mala suerte, debería haber principios básicos, ¿verdad? La mala suerte no es un comportamiento suicida. Sage no es tonto, sabe lo que pasa. La reacción de Garp fue totalmente inesperada. Después de que se retiraran, el anciano no los persiguió, sino que dio la noticia en el periódico. Héroe de la Marina escala la montaña invertida. Esto indica que la Marina, con una recompensa inferior a 100 millones, no lo considera realmente un pirata de poca monta. Después de todo, hay tantos piratas en la Grand Line. ¿Qué papel juega él ahora? Si Garp no va a venir a capturarlo, ¿acaso un almirante se tomaría la molestia de volar al mar del Este, sabiendo con exactitud que estará en Logetown, para atraparlo allí? Eso no se llama mala suerte, eso se llama que el cuartel general de la Marina y el gobierno mundial se están volviendo locos. Ignorar a tantos piratas para atraparlo, ¿no es una locura? Ni siquiera robar el oro celestial recibe ese trato. Si de verdad tuviera tanta mala suerte, no tendría oportunidad de zarpar. Con una cosecha tan mala, que le caiga un rayo y lo mate. Pero puesto que no es hasta ese punto, ¿qué tiene que temer? Teme no poder conseguir el dinero. No temas y alcanzarás la riqueza. En este aspecto, Sage lo ha pensado bien. Es un excelente planificador. La adversidad, con una planificación minuciosa y la suficiente habilidad, también puede superarse. Por ejemplo, esta nave estrella de la muerte era capaz de navegar sin problemas contra el viento y las olas. Sin esta nave, habría zozobrado 800 veces en el mar. Sabía que en un lugar como Logetown había un soldado de la Marina tipología destinado allí, había olvidado cuál era el nombre, pero luego lo recordó gracias al recordatorio de Jin, que era ese fumador empedernido, Smoker. Pero el nombre no importa. Lo importante es Sage mismo. Si no supiera usar el Aki, no vendría aquí en busca de provisiones, sino que idearía otro plan para entrar en la Grand Line. Sin Aki, no sabría cómo contrarrestar el humo. Incluso si finalmente lograra completar el plan de robo, sus subordinados no lo conseguirían. Pero habiendo aprendido Aki, por supuesto, eso no le molesta. Elegir el pueblo de Loge más cercano es lo más conveniente. Además, Smoker ya se ha marchado. Para él, cualquier rastro de problemas ha desaparecido, y con semejante trozo de grasa justo delante, ¿por qué no aprovecharlo? Oye. Norton Sage. Justo cuando Sage estaba a punto de actuar, un hombre alto le bloqueó el paso. Este hombre, empuñando un hacha gigante, lo miró con furia y gritó: «Aunque tengas reputación, ¿por qué volcaste mi barco?». El sabio levantó la cabeza, miró a aquel hombre, de al menos 3 metros de altura, y tras pensarlo un rato, dijo: «Gran hacha pabala, recompensa de 11 millones de belli». Al estar familiarizado con los piratas que tenían recompensa, Sage aún los recuerda, ya que fue cazarrecompensas durante un tiempo. «Así es, soy Pabala».
Pavala apretó los dientes. ¿Por qué hundiste mi barco? No creas que solo porque tu recompensa es alta te voy a tener miedo. Tienes que darme una explicación. ¿Explicación? Sage tomó hábilmente el paraguas que sostenía Lily, sonrió y dijo: está bien entonces. Shin. Un destello frío brotó del pecho del hombre alto, con un silbido, la sangre salpicó hacia arriba, el cuerpo alto se desplomó al suelo, los ojos se pusieron en blanco. Lily retiró su delgada espada, luego recuperó el paraguas y se lo ofreció a Sage desde atrás. Sage miró el cuerpo caído de Pavala y dijo: tu barco bloqueó mi lugar de atraque, igual que bloqueaste mi camino, así que quitar los obstáculos es tan simple como eso. No te dejaré entrar. Al ver caer a Pavala, las pupilas del coronel se contrajeron, y con un sudor que ni siquiera la lluvia torrencial pudo ocultar, apretó los dientes y declaró con firmeza: dejarte entrar sería un desastre para los ciudadanos. Oh. Sage respondió secamente, y entonces sus pupilas brillaron con una luz escarlata. Zumbido. Inmediatamente, este campo de batalla, que se había calmado debido a la repentina aparición de Sage, quedó aún más silencioso. Incluso los vientos salvajes que se levantaban y la fuerte lluvia que caía parecieron congelarse, perdiendo todo sonido. Ruido sordo. Un equipo que luchaba entre la marina y los piratas puso los ojos en blanco y se desplomó, como una reacción en cadena. Toda la marina y los piratas a lo largo de las calles desde el puerto hasta la ciudad, sin excepción, cayeron al suelo, incluido el coronel que se resistía. Nadie quedó en pie, todos yacían tendidos en el suelo. Renería exclamó emocionada: este es el poder de un señor supremo del mar. Sage negó con la cabeza. No me importaría pelear con ellos, pero sin armas, no es justo para mis hombres. Detrás de él, sus subordinados, con sonrisas feroces e incluso a puño limpio, estaban listos para la acción. Esta gente que viene del reino del puente es de carácter fuerte. Una vez que deciden seguir a Sage como piratas, no se dejan intimidar tan fácilmente por la marina. Estaban preparados para luchar juntos contra la armada y los piratas. Jóvenes, cómo saquear a continuación depende de vosotros. Sage sacó de su cintura la exquisita pistola de chispa, sonrió y dijo: no repetiré más las reglas. Ya lo he dicho varias veces en el barco, no quiero subordinados que no obedezcan mis órdenes. Sus reglas son sencillas. Primero, no robar a los pobres. Los piratas también son pobres. No hay nada que valga la pena robar de los pobres a los pobres, todos luchan por igual, aferrarse con fuerza a menudo no produce ni una pizca de beneficio aceitoso, es mejor robar rápidamente a los comerciantes ricos. A menos que alguien ciego insista en resistirse y entrometerse. Segundo, no uses la fuerza contra las mujeres. Son piratas, no bestias que se excitan al ver mujeres. Si lo que buscan son mujeres, Loguetown tiene industrias relacionadas. Tomen el dinero para encontrar a esas personas. Sabio como pirata, la criatura más libre del mar, hace lo que quiere y, del mismo modo, puede abstenerse de lo que no quiere. De hecho, aparte del primer punto, que es algo controvertido en alta mar, el segundo punto casi ningún pirata lo haría. Tal como dijo una vez un emperador pirata, incluso en este vasto mar, los piratas deberían hablar de justicia. Los piratas también son humanos, pueden actuar como humanos, no son bestias. ¿Por qué cometer actos inhumanos cuando ni siquiera las bestias harían eso? Al fin y al cabo, incluso los animales saben que deben buscar pareja. Además de estos dos puntos, Sage no tiene ninguna aversión ni tabú. Como pirata, también es muy entregado. ¡Bam! El gatillo se apretó, el fusil de chispa escupió humo, Sage se adelantó exclamando: es hora de robar, jóvenes. Oh. Más de 600 piratas invadieron las calles. Los que no tenían armas recogieron las que habían dejado caer los marineros y los piratas, y se precipitaron por los callejones del puerto, corriendo hacia las bulliciosas calles de la ciudad. Maravillosos botines les esperan. Capítulo 61. Vendiendo toda la ciudad de Logue. Loguetown es una ciudad próspera, tanto antes como después de la llegada de Smoker. Antes de la llegada de Smoker, los piratas y la armada mantenían un delicado equilibrio.
Los piratas consideraban este lugar un punto de tránsito y gastaban mucho, impulsando así la economía local. Tras la llegada de Smoker, aunque los piratas se marcharon, gran parte del caos también desapareció, lo que en cierta medida impulsó la actividad comercial y propició la aparición de muchas tiendas nuevas en la zona. Siguiendo las reglas de Sage, los piratas no dañaron a los civiles que vivían en los edificios pequeños. De hecho, ni siquiera se molestaron con ellos, ya que tenían objetivos mejores que saquear. Los elegantes escaparates de las tiendas de ropa fueron asaltados por piratas vestidos con uniformes de prisión. Salieron corriendo con montones de ropa finamente confeccionada. Algunos incluso se cambiaron en el acto, despojándose de sus uniformes de prisión sin importarles si la ropa nueva les quedaba bien o no, y la usaron de maneras extrañas. Las armas de las armerías, cada una valorada en cientos de miles de belli, también fueron tomadas por ellos. Un pirata imponente, de más de 3 metros de altura y con la mitad de la lengua cortada, incluso escogió un gran tachi adecuado a su estatura y luchó contra la armada, derribando a varios soldados de un solo golpe. Por supuesto, la base naval no solo contaba con la armada del puerto. Algunos no pudieron regresar para prestar apoyo o reparar su equipo, y al ver el ataque pirata, acudieron a detenerlos. Sin embargo, en número, no eran rival para el grupo de piratas de Sage. Los piratas continuaron sus saqueos masivos en Loguetown mientras combatían a la armada. Además de ropa y armas, los objetivos más importantes eran, por supuesto, las joyerías, que eran los lugares que debían robar con mayor frecuencia. De vez en cuando, se podía ver a 10 o 20 piratas irrumpiendo en una joyería, saqueando todas las joyas del interior, cubriéndose las manos, el cuello y el cuerpo con collares y adornos, riendo a carcajadas. Este lugar tenía todo lo que necesitaban, suficiente para que los 600 miembros de su tripulación pudieran cambiarse de ropa por completo. Esto debería ser todo. Cuando nos hayamos divertido lo suficiente, iremos a apuntar el botín. Lily, ¿por qué no te diviertes un poco? ¿Acaso a las mujeres no les gusta elegir cosas bonitas cuando van de compras? Desde luego, Sage no participó en el saqueo. De todos modos, la mitad del botín sería suyo, y como no podía cargar mucho con las 2 manos, se lo dejó a sus subordinados. En realidad no me interesa, siempre y cuando reciba mi parte, dijo Lily. Ella era una figura clave, así que recibiría su parte incluso sin participar en el robo. Además, para empezar, no le entusiasmaba demasiado la idea. Aparte de Jin, que era bastante obediente, los demás miembros parecían indiferentes al asunto. Renneria tampoco estaba muy interesada en los tesoros y, tras llegar al pueblo, se marchó a buscar equipo útil. Marika estaba interesada en los productos alimenticios locales y fue al mercado de alimentos. Y Lily permaneció al lado de Sage. ¿Y tú, Sage? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lily. Por supuesto que vamos a recopilar información. Sage se detuvo a la entrada de un callejón oscuro y sonrió. Este fue en su día un punto de encuentro para piratas. Aunque lleva unos años en paz, muchas cosas siguen ahí, como aquí. Señaló un cartel que sobresalía hacia el callejón con una copa de vino. Como esta vieja taberna, situada en un lugar tan oscuro, obviamente era un punto de encuentro frecuente para piratas. Como esta, mientras hablaba, hizo una pausa repentina, mirando con vacilación las palabras debajo del letrero. esto, Gold de Roger. Lily leyó en voz alta. Una taberna que lleva el nombre del rey pirata. Eso es, este tipo de lugar, entremos. Sage asintió y condujo a Lily al callejón, abrió una pequeña puerta de madera y entró en la taberna. Como era de esperar, la taberna no tenía clientes. Es un lugar tan remoto, con tan poca iluminación y probablemente oscuro todo el año, que no hay manera de que alguien venga aquí a tomar algo. La decoración y la distribución interior estaban bastante anticuadas, más propias de esas tabernas antiguas de hace 2 o 3 décadas, totalmente fuera de la categoría de los bares iluminados con luces de neón de hoy en día, y poco probables de atraer clientes en una ciudad tan próspera. Y esos lugares, no eran para clientes comunes.
Lo sentimos, nuestra tienda no sirve. El anciano que pulía vasos detrás de la barra oyó el alboroto y estaba a punto de hablar cuando vio el cabello blanco del visitante, se detuvo instintivamente y escudriñó la pared. No los reconocieron, pero eso no impidió que el dueño reconociera la orden de búsqueda y captura en la pared, donde también estaba publicada la risa espeluznante de este tipo. Dame una buena bebida, no me sirvas ese ron de mala calidad. Sage hizo su pedido, buscó un sitio para sentarse y cruzó los pies sobre la mesa. Lily reflexionó un poco, metió la mano en el bolsillo y colocó una moneda de oro sobre el mostrador. El anciano sacó una botella del armario, la mezcló con hielo y otros licores hasta obtener un brebaje de color rojo anaranjado, luego miró a Lily y dijo: «¿Y para usted, señorita? Algo suave», dijo Lily mientras se sentaba junto a Sage. El anciano asintió, preparó otra bebida y la colocó sobre la mesa. Luego dijo: «Han llegado en el momento equivocado. Si hubieran venido un poco más tarde, habrían llegado directamente. ¿No les preocupa que la marina los rodee ahora que están aquí tan abiertamente? ¿Acaso no es normal que los piratas estén rodeados por la marina? Mientras sigan siendo piratas, no hay escapatoria». Jojojojo. Sage soltó una carcajada, tomó el vaso de líquido rojo anaranjado, se lo bebió de un trago y, de repente, hizo una pausa y exhaló. Fuerte, pero sin duda una buena bebida. Oh, los ojos del anciano se iluminaron. ¿Te atrajo el nombre del rey pirata? ¿Te interesa la historia de Roger Norton? Sage. No, no me interesa en absoluto. Sage negó con la cabeza. No me gusta escuchar las historias de los demás. Al venir aquí, pensé que una taberna tan antigua debía tener muchos clientes habituales y quería buscar información. ¿Qué clase de inteligencia?, preguntó el anciano. Ayúdame a ponerme en contacto con comerciantes del mercado negro y no te estafarán. Sage le tendió el vaso vacío y dijo: tengo cosas que venderles. En una ciudad grande, especialmente una cercana a la Grand Line, un lugar que alguna vez estuvo lleno de actividad con una mezcla de piratas y la marina, ¿cómo era posible que no hubiera comerciantes del mercado negro? Los objetos que robaba eran de dudosa procedencia y no se podían intercambiar fácilmente por Belle en ningún sitio. Incluso si los comerciantes los aceptaban, ofrecían precios bajos, y para conseguir los distintos tipos de artículos era necesario buscar a diferentes comerciantes. Es mejor vendérselas todas a los comerciantes del mercado negro, dejando que ellos se encarguen directamente. Una taberna como esta debe estar involucrada en ese tipo de transacciones. ¿Oh, qué vendes? ¿Oro? El anciano hizo una pausa, mostrando un atisbo de nostalgia, pero rápidamente volvió a la normalidad. Hacía mucho tiempo que no hacía algo así. No es oro. Sage mostró los dientes, revelando palabras que hicieron que el anciano sudara frío. Quiero vender todo Loguetown. Capítulo 62. Si Loguetown lo tiene, yo también. Ya sean palabras atrevidas o disparates, ningún pirata que viniera a robar diría que quiere vender un pueblo entero. El pueblo representa la isla. En algunos lugares, una isla tiene un solo pueblo, y un reino puede tener solo esa isla. Lo que Sage quiso decir con vender un pueblo y vender un reino, en esencia no hay diferencia. Si se tratara de otra persona, el anciano pensaría que están diciendo tonterías, pero Sage es diferente. No solo es actualmente el pirata más codiciado del Mar del Este, sino que sus acciones también lo distinguen de los demás piratas. Este tipo ha destruido países y asesinado reyes. Cuando alguien así habla, no hay necesidad de considerar si está loco o no. En cualquier caso, el anciano llamó al comerciante del mercado negro. En el mar, además de los temas candentes de piratas y la marina, existe una zona gris. No se trata del tipo de zona tabú que uno imagina, sino de un mundo oscuro vinculado al contrabando y a negocios turbios, que abarca sectores como las finanzas, las noticias, el transporte, los asesinatos, el almacenamiento y el entretenimiento. La mayoría de los bienes saqueados por los piratas son consumidos por ellos mismos.
Al fin y al cabo, rara vez alguien se dedica obedientemente a buscar tesoros, arriesgando su vida por un puñado de oro, para luego cambiarlo por 300 millones de belli en una casa de cambio. Generalmente, se intercambia en el mercado negro para obtener los recursos y el dinero que se necesitan. De lo contrario, incluso si se trata de negro comiendo negro, lo negro que se come tiene que tener algo, ¿no? Si tú no robas, nadie más lo hace, ¿qué queda para que un negro se coma a otro negro? Aire. Las cosas no aparecen de la nada. Han sido intercambiadas varias veces, convirtiéndose en algo negro que se alimenta de otro negro. ¿Eso las hace de alta gama? ¿Acaso eso no es simplemente quitarse los pantalones para tirarse un pedo? Cuando Sage se tira un pedo, no se quita los pantalones. No hace falta. A pesar de ser pirata, sigue estando bastante dedicado a su trabajo. El anciano de la taberna solía hacer de intermediario hace mucho tiempo, pero dejó de hacerlo tras la llegada de Smoker. Sin embargo, las conexiones aún existen. Aunque esta taberna no tiene muchos clientes, él sabe dónde encontrar gente. Cuando el anciano lo llamó, el hombre regordete que llevaba un sombrero redondo y un traje era el comerciante local del mercado negro. En Loguetown, aunque la piratería haya desaparecido, todavía hay cosas que la marina no puede controlar, por lo que aún pueden sobrevivir. Al principio no quería venir. ¿Qué puede hacer un pirata en Loguetown? Pero cuando supe que eras tú, vine. Hacía mucho tiempo que no me ocupaba de asuntos piratas en Loguetown. Es bastante emocionante. El hombre regordete, con dos guardaespaldas vestidos de negro, estaba sentado frente a Sage, mordiendo un cigarro y riendo entre dientes. Soy Link, un comerciante del mercado negro de Loguetown. Norton Sage, ¿qué mercancías necesita manejar? Ah, ¿no te lo dijeron? Sage tomó la bebida recién preparada que le trajo el anciano, dio un sorbo y dijo: ya les comenté que quiero vender todo Loguetown. No estoy aquí para escuchar chistes, Sage. Link exhaló una nube de humo, sin temor alguno ante aquel pirata con una recompensa de 70 millones. He oído que has destruido varios reinos. Debes tener bastantes objetos valiosos, ¿verdad? Puedo comprártelos a un precio elevado. De hecho, Sage tenía algunos. En particular, entre los tesoros del reino de Nadia, además de un trono completo, también había muchos objetos de colección valiosos, pero esos artículos no estaban a la venta. La cámara del tesoro de su barco debía albergar algunos tesoros de colección para exhibir su riqueza. Puedo venderte algo de oro, pero ese no es el punto principal. De lo que estoy hablando en Loguetown no es ninguna broma. Sage sonrió y dijo: mis hombres están causando revuelo en Loguetown. Ustedes deberían haber recibido la información, ¿no? Siendo tan obvio, a menos que seas ciego, seguramente lo sabrías. Claro que lo sé. Por eso vine, pero la situación es demasiado delicada. Solo puedo ofrecer la mitad del precio de coste por las cosas traídas de Loguetown. Dentro de 3 días, elegiremos un lugar en el mar para comerciar, dijo Link. El precio de mercado es el precio de venta al público. Es imposible comprar a ese precio. Generalmente se basa en el precio de costo con descuentos aplicados al precio de compra. ¿La mitad? ¿Me tomas por un mendigo en la calle? Sage arqueó una ceja. La mitad ya es un precio muy justo. Además, estamos asumiendo grandes riesgos. Están armando un gran escándalo en Loguetown, sin duda llamará la atención, y tenemos que gestionar sus mercancías y convertirlas en activos líquidos. El esfuerzo que esto conlleva es considerable. Lin dijo con severidad. A diferencia de ustedes, los piratas, que no tienen que considerar los costos cuando roban cosas. El precio es demasiado bajo. Sage dio otro sorbo a su bebida y guardó un breve silencio. Al oír esto, Link estaba dispuesto a subir el precio. En los negocios, siempre hay que ceder y negociar. Si el precio es bajo, se sube. Si es demasiado alto, se baja. Al final, se llega a un precio satisfactorio para todos. Mientras no supere el precio de coste, todo son ganancias. Pero no es imposible. Justo cuando Link estaba a punto de hablar, Sage intervino. De acuerdo, el 50%.
¿Qué precio estás dispuesto a ofrecer por Logetown? ¿Qué tal 50.000 millones de belly? El cigarro casi se le cae de la boca a Link. Apretó los dientes y dijo, ya te lo dije, no estoy bromeando. No estoy bromeando. Ya te dije que voy a vender todo Logetown. Pero sigues negando mis palabras. ¿Por qué? ¿Acaso me falta respeto? Sage agitó el vaso mientras lo miraba de reojo. Con solo una mirada, el cuerpo de Link tembló. Su mano, a punto de golpear la mesa, se quedó congelada en el aire, y el sudor le perló la frente. Este tipo, es aterrador. Todavía no entiendes del todo a qué me refiero con vender Logetown. Tengo a más de 600 hombres robando en Logetown. La cantidad que podamos robar no depende del tamaño de mi barco. No, depende de ti. Sage mostró los dientes, con aspecto feroz. ¿Por qué tenemos que comerciar en el mar? ¿No podemos comerciar aquí mismo? ¿Refuerzos navales? Eso también lleva tiempo. Tengo mapas marítimos de la Marina que muestran dónde están sus sucursales. Según las estimaciones, incluso los refuerzos más cercanos tardan medio día en llegar. Lo que significa que, en el mediodía que tardaré en entrar en Logetown, todo aquí, Sage abrió los brazos, riendo a carcajadas. Me pertenece, Sage. Mientras tengas dinero, puedo acabar con todos los nobles, los ricos y los comerciantes de Logetown. ¡Guau! Llenar barcos piratas de botín y encontrar un lugar para comerciar con un mercader del mercado negro, dejándole elegir y regatear. Esa es la rutina al asaltar barcos mercantes. Pero ahora que está en la ciudad, ¿sigue jugando así? Eso no es algo que Sage haría. ¿Cuánto se puede comparar el valor de las mercancías de un barco con el de una ciudad entera? Él quería la liquidación directa. Qué conveniente, además de evitar cualquier mala suerte que pueda causar incidentes inesperados. Al fin y al cabo, nadie sabe qué problemas podrían surgir al comerciar en alta mar. El comercio directo es mejor. Las palabras de Sage hicieron que Link perdiera la compostura. Instintivamente, se secó el sudor de la frente y miró a Sage como si fuera una criatura monstruosa. Un tipo digno del título de calamidad, es sin duda un personaje demente. El riesgo es demasiado grande, Link tembló, diciendo. Pero el beneficio también es enorme. Sage se incorporó a medias y se inclinó hacia Link, sonriendo ferozmente. Acepta mi propuesta y todos saldremos ganando. En cuanto a evitar riesgos, como comerciante del mercado negro, seguro que tienes tus métodos. Sé que tienes muchos canales para liquidar todos los productos, pero en lugar de elegir pasivamente, ¿por qué no ser proactivo? Hay muchas ventajas al tratar conmigo. Lo principal es que, si quieres algo, puedes pedirlo al instante. Mientras esté en Logetown, puedo conseguirlo. Disparates. Si vas a robar a toda la ciudad, ¿cómo es posible que no esté disponible? Link sentía cómo el sudor de su frente se hacía más denso a medida que se lo secaba. No se atrevió a mirar directamente a los ojos de Sage, ladeó sutilmente la cabeza y dijo débilmente. No tengo tanto dinero. ¿50.000 millones? Aunque vendiera todo, no podría tener eso. Sage se recostó en su silla, con tono tranquilo. Les entregaré tantos bienes como dinero tengan. Esta oportunidad de oro no espera. Después de todo, oportunidades como la mía son bastante raras. No se equivoca. Tratar con un pirata se reduce a lo que éste ha robado, y el botín depende de la carga del barco mercante. Si bien es posible obtener ganancias, estas oportunidades son extremadamente raras. Los piratas del mar no actúan como Sage. Es demasiado poco convencional. Todos roban y luego se van, pero Sage no parece un pirata. Más bien parece un nuevo rico que vende los bienes familiares, pero no te lo puedes perder. Si te arriesgas, puedes obtener enormes ganancias. Link respiró hondo y tomó una decisión. Reuniré a otros comerciantes y juntaremos el dinero. Definitivamente no podemos conseguir 50.000 millones de belly, pero haremos todo lo posible. Además, pensó un momento y dijo, puedo hacer el pedido aquí mismo, ¿verdad? Hay algo que deseo mucho. Sage sonrió y dijo, no hay problema. Capítulo 63.
el hombre que lo tiene todo. En la penumbra de la caverna, ya no era solo Link quien hacía de comerciante, sino que una gran multitud de personas se había congregado, rodeando cada mesa del local. Entre estas personas, algunas iban vestidas como gamberros, otras no parecían buenas personas y otras sonreían como hombres de negocios honrados. Representando el submundo de Logue Town, estas personas, guiadas por las noticias traídas por Link, se reunieron en esta caverna, susurrándose entre sí y recuperando la vitalidad perdida de aquella oscura taberna. Este tipo de taberna estaba concebida para ser así. Link, en ese momento, tocaba un anillo de sello en su dedo con una mirada nostálgica y dijo: yo también fui noble, pero caí en desgracia. Este anillo de sello es un símbolo de mi familia. Quien lo tenga es mi enemigo, yo. No tengo tiempo para escuchar tus historias, hazme una oferta ya. Sage agitó la mano, sin querer escuchar sus tonterías. Este anillo con sello era el objeto que Link solicitó específicamente, y provenía de un noble adinerado de Logue Town. Sage le pidió a Lily que fuera a recuperar ese anillo con sello, y de paso, saqueó el tesoro del noble. En cuanto a este anillo con sello, era bastante sencillo, su valor conmemorativo superaba con creces su valor práctico, y Link entregó 1.000.000 de Belly como compensación. Los intermediarios son realmente ricos. En cuanto a la autenticidad del artículo, eso dependía de si el noble poseía falsificaciones. Sage no era responsable de la autenticación. Esto debía ser juzgado por el propio cliente, ya que su única responsabilidad era la venta. Con sus palabras, la ruidosa taberna se calmó de repente, todos se miraron entre sí hasta que Link, actuando como representante, extendió un dedo y dijo: 10.000 millones de libras, este es todo el dinero que pudimos reunir los 18 comerciantes del mercado negro. Esta cantidad, donde quiera que se mencione, se considera enorme. 10.000 millones, ¿eh? Sage hizo un puchero, claramente algo insatisfecha. Ya basta, sabio. De todas formas, solo tienes medio día y puede que ni siquiera seas capaz de reunir bienes por valor de 10.000 millones de Belly. Link dijo: dado que podemos especificar los bienes, las armas, la pólvora, las medicinas, las joyas y el oro son lo que necesitamos primero. Otros bienes necesitan ser reevaluados. En cuanto a la comida y la ropa, son lo que menos necesitamos. Una vez que las conquistemos, simplemente las enviaremos fuera del alcance de Logue Town y la gente se hará cargo. La posibilidad de obtener enormes beneficios asumiendo ciertos riesgos, especialmente cuando la armada que custodiaba el puerto estaba incapacitada y la armada existente era incapaz de detener a los piratas terroristas, hizo que la decisión fuera fácil para ellos. Esta decisión también fue aprobada por unanimidad. Es mejor ganar algo que nada. De los bienes que mencionaste, una vez que haya conseguido lo suficiente para el viaje, te entregaré lo que sobre, pero en cuanto a joyas y oro, toma todo lo que puedas saquear. Sage se puso de pie, alzó su copa y dijo a todos: por nuestra exitosa cooperación. Todos se pusieron de pie y alzaron sus copas. Después de que todos terminaron de beber, Sage se rió a carcajadas y le dijo al camarero: viejo, la bebida está buenísima. Espero que sigas vivo la próxima vez que venga. Dicho esto, abandonó la taberna con Lily. Una vez logrado el objetivo, no había necesidad de quedarse más tiempo. No fue hasta que llegaron a la calle que Lily no pudo evitar preguntar: ¿Sage, se puede confiar en ellos? Los comerciantes necesitan credibilidad, especialmente los del mercado negro. Sin ella, no valdrían nada. No se preocupen, nadie se arriesgaría a jugar con su futuro. Sage dijo, y luego volvió a reírse entre dientes. Lily, mi plan es perfecto, ¿verdad? Al venir a Logue Town, no solo reabastecimos provisiones, sino que también ganamos mucho dinero. Esto es mucho mejor que un robo común. Una vez que lleguemos al nuevo mundo, con fondos suficientes, podré cumplir mi sueño de ser un gran terrateniente. ¿No basta con tener tierras?, preguntó Lily, desconcertada. Superficial. No basta con tener tierras. Ser propietario de tierras no es tan sencillo.
El sabio extendió las manos y dijo: escucha, Lily, incluso alguien como el rey tiene cosas que no puede controlar. Los supuestos reyes no son más que ricos y patéticos tontos atrapados en castillos, que creen erróneamente que lo controlan todo. Pero un terrateniente es diferente. Un terrateniente es el dueño de la tierra, y todo le pertenece. Y el tipo de terrateniente que quiero ser debería tenerlo todo en mi territorio. Finanzas, noticias, almacenamiento, ya sea agricultura o negocios, si debe existir en la tierra, existirá en mi tierra, y yo la gobernaré. Todo me pertenece, sin importar quién sea, al final me servirán. Apretó el puño con fuerza, mostrando los dientes. Pero esas cosas no se pueden tomar por la fuerza, hay que crearlas, y para eso se necesitan más fondos. Mientras haya suficiente dinero, podré lograr mi mayor sueño, ¿entiendes, Lily? Sin importar la profesión que eligiera, Sage quería llegar a la cima de esa profesión para lograr su sueño de ser terrateniente. Si vas a explotar a la gente, necesitas algo que aprovechar. No le interesaba ser jefe tribal ni nada parecido. Prefería ser el terrateniente más rico, tenerlo todo, ser mejor que nadie, y mejor aún si todo estaba en la cima y le pertenecía. Esa era su ambición. Pescar y cultivar la tierra, vivir una vida tranquila está bien, pero él quería usar la caña de pescar más cara para atrapar el pez más grande del mundo, usar una azada dorada para cultivar la mejor tierra y relajarse mientras disfrutaba de los servicios de primera categoría del mundo. Al igual que el dicho si no funciona, volveré al campo a cultivar la tierra, hay una gran diferencia entre que lo diga una persona común y corriente y que lo diga un multimillonario. Ahora era lo primero, pero quería ser lo segundo. Al ver a Sage tan emocionada, Lily abrió la boca, dudó un momento y, tras pensarlo un buen rato, dijo: no parece tan fácil. Por supuesto que no es fácil, así que tenemos que avanzar paso a paso. Ni siquiera tenemos un dominio todavía. Ni siquiera hemos entrado en la Grand Line, y mucho menos en el Nuevo Mundo. Sage soltó una carcajada. No se trataba del Grand Line. Fue cuestión de mala suerte. Sage parecía haber sido rico al principio, pero lo perdió todo porque quiso montar un negocio. Con semejante suerte, si aún insistiera en iniciar un negocio, quizás comprar un terreno le permitiría alcanzar su objetivo con mayor facilidad. Lily frunció los labios, pero al final no lo dijo en voz alta. Porque sentía que decirlo no serviría de nada. Vamos, Lily, a ver qué han saqueado los demás. Sage se rió y condujo a Lily hacia la bulliciosa zona de Logetown. En aquella época, Logetown se estaba volviendo cada vez más animada. Las puertas de las tiendas de la calle comercial estaban destrozadas, y los productos que había dentro tenían vida propia, ya no querían estar prisioneros en los escaparates, se liberaban y corrían hacia la libertad. De igual modo, los tesoros y Belly en el distrito rico tampoco querían ser enterrados en oscuras cajas fuertes y trasteros, sino que deseaban circular libremente por este mundo, clamando a los agentes de la justicia y siendo llevados. Los piratas saqueaban un trofeo tras otro, los metían en cofres o barriles y corrían emocionados hacia el puerto con ellos. Capitán. Capitán. Unos cuantos piratas vieron a Sage y corrieron hacia él emocionados, liderados por el mudo de 3 metros que Sage había reclutado en el reino del puente. En ese momento, gesticulaba con entusiasmo, señalando algo. Los otros piratas mostraron una capa, y uno de ellos gritó: «Capitán. Esto es un buen hallazgo, un regalo para el capitán». Era una capa de piel, lo suficientemente larga como para llegarle a las pantorrillas a Sage. Era completamente negra, pero brillaba con un ligero tono carmesí en las puntas de la piel. Estaba hecha de un material desconocido, pero lucía exquisita. A primera vista parecía muy caro. Los ojos de Sage se iluminaron, tomó la capa y se la echó encima. No está mal, me gusta. Justo a tiempo, cuando luchó contra Garp, la capa de la montaña de la espada que le había confiscado a Krieg había desaparecido, y ahora tener una lujosa capa de piel encajaba con su identidad. Buen trabajo. Sage los elogió y continuó. Carguen más suministros esenciales en el barco. Una vez lleno, dejen las mercancías restantes fuera de Logetown.
Acabo de cerrar un trato y alguien comprará nuestros productos allí mismo. Así que pónganse manos a la obra. La cantidad de dinero que puedan ganar depende de ustedes mismos. Cuanto más trabajen, más ganarán. Dense prisa y corran la voz entre los demás. Sí, capitán. Respondieron varios piratas y salieron corriendo rápidamente para entregar el mensaje. Por eso me gusta esta gente. Tienen entusiasmo y una gran fuerza de voluntad. Sage señaló a los piratas que huían, sonriendo, pero de repente se detuvo, un misterioso punto rojo brilló en sus ojos, y miró instintivamente hacia el puerto. «Bueno, Sage», preguntó Lily con curiosidad. «Un grupo de personas quiere bloquearnos. El momento no parece el adecuado, ¿será por culpa de esos pequeños piratas que pidieron refuerzos?» Sage negó con la cabeza sonriendo y se dirigió hacia el puerto. «Vamos, Lily, de vuelta al puerto. No necesitamos que nadie interrumpa mis grandiosos planes para hacerme rico ahora». Capítulo 64. Viejo cascarrabias inmortal. Sage dijo que había gente en el puerto, pero cuando Lily llegó, solo vio a la armada y a piratas desmayados en el suelo. No había rastro de barcos en el mar, salvo los mercantes y piratas atracados allí. Justo cuando Lily estaba a punto de preguntar, su mirada se fijó de repente en algo, contemplando con sorpresa el mar donde no debería haber nada. Ahora se acercaban las siluetas de algunos barcos, marina de guerra. Lily sacó los prismáticos que colgaban de su cintura y observó el entorno, exclamando sorprendida. Solo ahora, con los prismáticos, pudo ver con claridad que cuando Sage dijo que alguien venía, esos buques de guerra no habían aparecido. «¿Es este el poder de Lucky?», murmuró. Gracias a su dominio de Lucky, Sage partió con confianza hacia la Grand Line. Sin embargo, Sage afirmó que no podía enseñárselo. Este poder reside en el corazón y la voluntad, y solo puede dominarse mediante batallas contra oponentes fuertes. Si Sage se lo enseñara a Lily, no la mataría a golpes, e incluso una enseñanza forzada sería lenta. Todavía depende de uno mismo. Ella negó con la cabeza, descartando esa idea, y se concentró intensamente en los buques de guerra en el mar, y dijo: «Sabio, hay un total de 10 buques de guerra. Por supuesto, no se trata del tipo de 10 grandes buques de guerra que se ven en una operación Booster Call, sino de buques de guerra de la Armada, probablemente llamados como refuerzos durante la batalla contra estos piratas. 10 buques de guerra de la rama naval, cada uno con su tripulación completa, deberían tener alrededor de 200 personas, así que 10 barcos cuentan con una tripulación considerable. Si se tratara de piratas comunes, sin duda se retirarían ante tales refuerzos. Pero Sage no es un pirata cualquiera, los números no significan nada para él». Sus pupilas brillaron con un tono escarlata mientras miraba fijamente al mar. La tormenta que se avecinaba pareció congelarse bajo su mirada. La superficie del mar, agitada por las olas, se detuvo repentinamente cuando una ondulación pareció dirigirse hacia los buques de guerra que se acercaban. Auge. Tras un breve silencio, un trueno retumbó en el cielo, el sonido del viento y la lluvia siguió resonando en Loguetorum, y las olas del mar cercanas rompieron contra la costa. Sage se rió. «En el mar del este, nadie puede detenerme, al menos no en este momento crítico. Bajo el poder del Rey Supremo, no importa cuántos sean, a sus ojos no son más que peones». La armada a bordo de los buques de guerra ya había quedado inconsciente por su poder, pero bajo las velas, los buques de guerra seguían dirigiéndose hacia Loguetown. «Lily, en cuanto los buques de guerra lleguen a la costa, lleva a todos a saquear armas y municiones, y vende el excedente fuera del pueblo». Sage se dirigió hacia la Estrella de la Muerte. «Voy a volver a la nave a tomar algo. Este aguacero me está dando dolor de cabeza». «Sage, no. Todavía queda un buque de guerra». Lily gritó de repente. A través de los binoculares, detrás de esos 10 buques de guerra, apareció un enorme buque de guerra de la Armada. Un gran buque de guerra, del cuartel general. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegó tan rápido el buque de guerra del cuartel general? ¿Cómo invirtieron el flujo sobre la montaña invertida? Sage miró hacia el mar y, en efecto,
Detrás de aquellos 10 buques de guerra que llegaban con el viento, apareció el contorno de un buque de guerra mucho más grande que un barco de reparto, pero tras echarle un vistazo, perdió el interés. La armada cuenta con técnicas especiales que les permiten cruzar el cinturón de calma y llegar directamente a los 4 mares. Pero eso no es importante. Como ya he dicho, en este momento crítico, nadie puede detenerme. Antes de planear el robo a Logetown, también había estudiado el despliegue de la armada. Los vicealmirantes del cuartel general patrullan los 4 mares, pero vienen con misiones. La marina no es tan libre. Aceptan misiones, a diferencia de los piratas que vagan por los mares luchando contra quien les da la gana. Al igual que Garp, el héroe de la marina, a menos que estuviera de vacaciones, no podría haber llegado al Mar del Este sin una misión. El simple hecho de que sea un héroe de la marina puede hacer que sea un poco desinhibido, ya que, después de todo, Sage no escuchó de su boca que lo estaban persiguiendo. Además, Sage había leído en los periódicos que Garp había cruzado la montaña invertida. Sea cierto o no el rumor, es imposible dar marcha atrás. Aunque retrocediera temporalmente, el tiempo no sería suficiente. Del mismo modo, incluso si las fuerzas navales en Logetown lo encontraran e informaran al cuartel general para solicitar ayuda, no llegarían a Logetown en este momento. Ese gran buque de guerra no lo tiene como objetivo. Debería seguir teniendo como objetivo a este grupo de piratas que llegaron a Logetown temprano, tal vez procedentes de algún cuartel general naval cercano que recibió órdenes, por lo que cruzaron el Calm Belt para venir aquí. Después de todo, la ubicación de Logetown también está bastante cerca del Calm Belt. Casualmente, Sage los atrapó por pura casualidad. Pero incluso un grupo de piratas valorado en unos 10 millones de berries, incluso si se enviara un gran buque de guerra, no podría constituir una fuerza significativa. Bajo la presión de su rey supremo, el simple hecho de poder mantenerse en pie sería una gran fortuna, como mucho un coronel del cuartel general. Aunque lleguen rápidamente, nada cambiará. En este aspecto, Sage confía en su plan. Mi plan es perfecto, sabio. Auge. Un meteorito apareció velozmente en el cielo como un proyectil, estrellándose rápidamente contra Sage, que aún estaba hablando, acompañado del grito de Lily. Una enorme explosión resonó desde el puerto, levantando una enorme nube de polvo. Entre el polvo, la figura de Sage casi se convertía en una sombra, siendo violentamente lanzada por los aires, estrellándose contra un edificio junto al puerto y quedando sepultado en su interior. Sonido metálico. Lily desenvainó al instante su delgada espada, sujetándola con ambas manos, y se plantó frente a las ruinas, observando atentamente aquella nube de humo. Oh. Trueno blanco. Esta espada es una de las 50 espadas de grado experto. ¿Por qué la tienes en tus manos, niña? Una voz ronca resonó desde dentro del humo. Auge. Antes de que Lily pudiera hablar, las ruinas que tenía detrás estallaron, lanzando rocas por los aires, mientras la figura de Sage se levantaba lentamente de entre los escombros. Sage, ¿estás bien? Lily se giró para hablar, pero se detuvo. Porque en ese momento, Sage tenía un aspecto terriblemente sombrío. Se rasgó la ropa, arrancándose la parte de arriba por completo, dejando solo una capa de piel negra con puntas rojas, dio un paso al frente y se paró frente a Lily, fijando la mirada en la figura entre el humo. De ninguna manera. De ninguna manera. Sage apretó los dientes y le gritó a la figura entre el humo. ¿Cómo puedes ser tú, viejo inmortal? ¿Acaso no te has retirado todavía de la marina? El humo se disipó gradualmente, dejando al descubierto un gigantesco brazo mecánico. Y el dueño de ese brazo era un hombre corpulento con el pelo morado, envuelto en una capa azul marino. ¿Por qué iba a retirarme de la marina? El hombre de cabello morado balanceó su brazo mecánico, mirando fijamente a Sage. ¿Ese rey supremo que acabas de ver? ¿Qué está haciendo Garp? Claramente, él también estaba en el Mar del Este, y sin embargo no se percató de alguien tan peligroso como tú. Una vena se hinchó en la frente de Sage mientras rugía. Así que viniste específicamente a atraparme, ¿eh? Respóndeme, Zephyr.
Este hombre, aunque la memoria de Sage fuera borrosa, jamás confundiría a un poderoso guerrero marino con otra persona. El exalmirante de la Armada, conocido por su título de no matar en la Marina, Brazo Negro, Céfiro. ¿Qué tiene de malo que la Marina arreste a los piratas? Zephyr miró fijamente a Sage por un momento, recordando algo antes de darse cuenta. Oh, he visto tu orden de búsqueda, Norton Sage, el gran criminal que destruyó un reino, sumamente peligroso. Eso no importa. Sage gritó. Déjame confirmar una vez más, ¿viniste por mí? Es muy importante para mí, incluso si se trata del enemigo, responder preguntas está bien, ¿verdad? Zephyr hizo una pausa, sin entender por qué aquel tipo estaba tan obsesionado con el tema, pero aún así dijo. No, solo estaba patrullando y oí que un gran grupo de piratas había aparecido en Loguetown, así que vine a echar un vistazo. La guerrilla marina puede capturar piratas en cualquier lugar, no solo en la Grand Line. Así que no iba dirigido a él. Él pensaba lo mismo. ¿Cómo podía fallar su plan? Sus suposiciones y su plan seguían siendo correctos, pero en lugar de eso, fue Zephyr quien llegó, y no algún coronel del cuartel general. Lo que significa, simplemente tuvo mala suerte. Mira, Lily. Sage se volvió hacia Lily para explicarle. No fue mi plan lo que falló, fue simplemente mala suerte. Mi plan era perfecto y no habría fallado. Lily. Nadie preguntó sobre eso. ¿Por qué tienes tantas ganas de explicarlo? Además, Lily miró a Zephyr. Aunque Sage lo llamaba el viejo inmortal, el aura que emanaba no era fácil de soportar. Es un guerrero fuerte. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.